Eh, Buenos días. Una vez más estamos reunidos para conmemorar un aniversario más de la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Soy la licenciada Elena Maurín, secretaria general de la Junta Central de Estudios Históricos de la ciudad. Voy a proceder a mencionar a quienes me van a seguir en estos estudios y recordar que la historia que vivimos hoy, los acontecimientos actuales, serán historia mañana. Así es que voy a presentar al señor Fabián Javier Castillo, quien hablará sobre el comercio en crisis por efecto de la pandemia. Después hará uso de la palabra la señora Mabel Cipollini, quien se referirá al comercio de la avenida Callao. A continuación, el señor Leonardo Dáttoli se referirá al tango en el Río de la Plata, patrimonio cultural de la humanidad. Y finalmente, la arquitecta Nani Arias Nincoyá hablará sobre el estilo arquitectónico de la casa donde nació y murió el general Manuel Belgrano, en Avenida Belgrano 430-450. Con ustedes, a continuación, hablará una introducción Rubén Camillosi, el presidente de nuestra entidad. Bueno, para decir que es un gusto que estemos todos reunidos y como los tiempos, la verdad, nos apremian porque Fabián está ocupadísimo, les damos la bienvenida, bueno, a Fabián Javier Castillo, a Mabel Cipollini, a Leonardo Dáttoli y a Nani Arias Nincoyá. Y bueno, te damos la palabra entonces, Fabián, para que estés disponible para lo que tengas que hacer. Bueno. Muchas gracias por estar, a pesar de las ocupaciones que tenés. La verdad que lo valoramos muchísimo. No, el que tengo que valorar soy yo. Dar las gracias, siempre uno tiene que ser agradecido a la vida por el espacio y sobre todo por el acompañamiento. Yo primero decirles que esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo todos. Siempre hay que hablar en esa de la singularidad. Si algo está pasando hoy, en este caso particular, con la responsabilidad de FECOBA, es porque acá hay un trabajo de equipo y que cada uno cumplimenta en su lugar lo mejor que tiene, ¿no? Que es participar. Me parece que esto de la unidad, de la participación, de poder sentirnos responsables también de las soluciones de los problemas, es algo neuronal, ¿no? Que tenemos que sentirlo y tenemos que transformarlo en nosotros, en esta pasión, esta vocación y este servicio que tenemos. Y bueno, con respecto a lo que está pasando como lo que decía Manuel Belgrano, ¿no? El alma de los pueblos, que es el comercio. Como decía Manuel Belgrano, donde hay comercio hay ciudad y donde hay ciudad hay trabajo. Y esto de la dignidad del hombre, que es el trabajo, es lo que tenemos que sostener y lo que estamos haciendo desde FECOBA. La bandera al lado del obelisco, sangre. En la vida, que es y otro era belgraniano. Mi padre se llamaba Néstor Manuel Castillo. Y Manuel era por Manuel Belgrano. Así que eso también marca mucho mi proceder. Manuel Belgrano era comerciante, y él, como bien la historia lo hablamos otra vez, él defendió siempre el comercio legalmente establecido, ¿no? Esto de la manufactura, de generar desde la manipulación del insumo, darle el hoy. La semana pasada, después de más de 80 días, logramos, con todos los manuales de procedimientos habidos y por haber, abrir 18.000 locales, ¿no? Que tenían que ver con la parte indumentaria y calzado, que la parte textil, que es algo tan importante, ¿no? Que en todos los centros comerciales barriales de proximidad hay un negocio que tiene que ver con esto, con
proceso productivo que es la mano de obra y ese trabajo. Y la verdad que cuando uno empieza a escuchar a la gente, primero agradecida de poder abrir el local, que sería más normal del mundo poder ir todos los días a levantar la persiana, pero sobre todo que la ayuda que le estamos dando y la responsabilidad que hay. Hay una responsabilidad grandísima en todos nosotros, como vemos en los locales de nuestros barrios, como el comercio, como está el alcohol en gel, esto de las distancias, una persona cada 15 metros cuadrados, todo lo que fuimos generando de FECOBA, que hoy se habla como si fuese algo normal, ¿no? Porque es algo que, como que hubiésemos nacido con esto. Y no, esto hace 90 días que empezamos, y eso también habla de la gestión de FECOBA, que fuimos la primera institución en la Argentina de hablar de un comité de crisis. Del día 1 dijimos que teníamos que empezar a sentir lo que venía el día después, ¿no? Que siempre queremos construir para el presente, pero para el futuro también. Y ahí está esto de la palabra nuestra como dirigente, se llama generosidad. Hay que ser generosos. Y ser generoso significa dar la posibilidad al otro que pueda ejercer lo que sabe hacer, ¿no? Que es atender en el mostrador o de su máquina para poder trabajar. Y todos los días yo me encuentro siempre con algunas cuestiones, ¿no? Tengo acá justamente un tema que recién me acaba de llamar una persona que cerró el local después de abierto su local, ¿no? Que hace 35 años empezó abriendo un local y que hoy lo tuvo que cerrar. Eso está dentro del 18% de esos más de 20.000 comercios que ya no van a volver a abrir sus puertas y que no van a poder llevar el sustento a sus familias. Me parece que a veces los números son números, pero atrás de cada número hay familias. Y la pyme somos familia y tenemos nombre y apellido. Y acá lo que tenemos que sentirnos también responsables nosotros. Porque nosotros los que estamos acá tenemos la suerte de poder tener un techo, de poder estar hoy sanos y poder hablar y vernos, pero les puedo asegurar que hay millones de personas que hoy no tienen eso que tenemos nosotros. Entonces el compromiso nuestro como dirigentes es poder sentirnos protagonistas de esta película quizás, ¿no? Parece que esto fuese una película que uno la vio en ciencia ficción, ¿no? Que en algún momento uno vio y se imaginaba en una película algo parecido a esto, ¿no? Hay un montón de películas de historias de ciencia ficción que marcaban algo parecido a esto a nivel global. No, hoy somos nosotros los protagonistas de esta película y somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a esta situación. Por eso, y quiero también, por lo menos, dejar implícitamente puesto que si hoy FECOBA está cumplimentando algo, que es ser la voz de las pymes en la Argentina, y no lo digo yo, porque la verdad que lo diga yo sería parte insensible hablar de FECOBA, porque somos todos FECOBA, somos todos parte de esto, es con lo que están diciendo los demás, ¿no? Los demás están diciendo que la institución que está defendiendo realmente a la familia y el trabajo y a las ciudades, como decía Manuel Belgrano, es FECOBA. Hoy FECOBA está siendo punta de lanza en esta interacción con el Estado Nacional, con el Estado Provincial y con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Somos los primeros que pedimos una moratoria a la FIP, dicho por Mercedes Marcó del Pop, no lo digo yo. Somos los primeros que empezamos a hablar del tema de cómo vamos a pagar ahora en pocos días el aguinaldo, ¿no? Somos los que estamos diciendo cómo vamos a hacer para que el comercio abra sin enfermarnos. Firmamos hace unos días un convenio con la Asociación Epidemiológica Argentina. El presidente Omar Suet firmó este convenio donde todos los procedimientos comerciales, sanitarios comerciales, están vistos por los que asesoran al presidente de la Nación, al gobernador, al jefe de gobierno. Hoy la parte sanitaria es la parte más lógica de cómo cuidarnos unos a los otros. Pero del otro lado estamos nosotros, que somos parte de generar trabajo. Entonces, la verdad que amalgamar estas situaciones hace justamente que nos vean de ese lugar. Y la verdad, la prensa es parte de nuestra voz, ¿no? Yo siempre le digo a los periodistas que nosotros multiplicamos las voces de las pymes a través de ellos, porque la gente hoy está en su casa interactuando en Zoom, interactuando desde su casa. Pero como nunca hay un encendido en la televisión, como nunca hay información constante las 12 horas del día, y eso también hace multiplicar
que la voz de FECOBA esté en todas las casas, que la gente no se sienta sola en eso que está pasando, que se sienta que FECOBA los está acompañando en este camino difícil, y que nosotros no tenemos que quedarnos en la catarsis, tenemos que estar con la solución. Hoy yo tenía a la tarde una reunión con el ministro Justi, porque dentro de lo que nosotros, toda la semana, ¿no? La semana pasada estuve 3 veces, estuve hablando con cada uno, hablé con Matías Culfas también la semana pasada, el ministro de la Producción de la Nación, porque obviamente nosotros lo que garantizamos es la gestión, no podemos garantizar nunca el resultado de la gestión, porque para eso están los funcionarios que son los que tienen que cumplir la parte administrativa del Estado en eso. Y hoy se cerró Casa de Gobierno de Uspallata, ustedes lo habrán leído, que hay funcionarios, el secretario de Larreta dio positivo, el secretario de Comunicación del Gobierno de la Ciudad dio positivo, no sé, empezó a interactuar esto que nos comentaban hace unos meses atrás desde España o de Italia, que ellos se dieron cuenta de esto cuando empezaron a enfermarse o a morirse gente que estaban cerca de ellos. Recién tomaron conciencia de lo que estaba pasando cuando ya estaba la desgracia del acontecimiento de esta pandemia sobre ellos. Y la verdad que eso también uno tiene que referenciar, que estuvo muy bien el presidente de la Nación cuando tomó esta necesidad de poder cuidarnos, ¿no? Desde el primer día, y yo creo que no tenemos mayor cantidad de muertes, es por eso. Pero llegamos también, como bien vengo diciendo, que ahora ya aprendimos cómo nos enfermamos, ¿no? Porque antes no sabíamos de dónde estaba, si uno tocaba el teléfono y se contagiaba. Hoy ya aprendimos de dónde está el contagio, ¿no? Que es en el transporte automotor público, que es en la concentración de gente, y ahí viene también cosas que fuimos sacando de FECOBA. Nosotros en FECOBA tenemos 62 centros comerciales a cielo abierto, que bien lo nombraba recién, los que representan Mabel, los que representan cada uno, Leo, de cada uno de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos un relevamiento del SIGBA, donde nos dio que más del 80% de los que trabajan y que tienen sus locales en los centros comerciales viven en la zona y en las adyacencias. Eso fue clave, es eso que le llevamos al gobierno nacional y de la ciudad para que se puedan abrir los comercios. Porque había entrado una interacción de decir, se cierra todos los comercios en la ciudad de Buenos Aires porque si no llevan esta pandemia, la llevan, este virus lo llevan a la provincia. Bueno, nosotros cuando hicimos este estudio y nos dio que estaba casi al 85%, era que se podía abrir el comercio, y fue la llave que hizo que se levante la persiana de ese comercio. Lo mismo nos está pasando cuando nos comprometimos, como decía antes, ¿no? Con la Asociación Epidemiológica Argentina, a decir, bueno, ¿cuáles son los manuales de procedimiento? No hay que probar la ropa, ¿no? Cerremos los probadores, que se pueda llevar a su casa, después se puede cambiar, queda entre 24 y 48 horas el tema. Todo eso, ¿sabe qué nos pasó? Nos pasó a la Cámara de Comercio de Madrid. Porque también interactuamos con ellos que ya pasaron la montaña, ¿no? Ya están del otro lado de la montaña en eso, a pesar que siguen algunas todavía teniendo este problema, pero ya pasaron el problema grave. Nosotros fuimos interactuando constantemente todos los días, hace 90 días, de generar estas aperturas y ayudas en todos nosotros. Entonces, la verdad que sostenemos lo que los funcionarios dicen, que tenemos que cuidarnos, somos los primeros en decir que tenemos que cuidarnos, está la responsabilidad nuestra como entidad, está la responsabilidad de los comerciantes, de las pymes ante eso, pero también le estamos diciendo al gobierno que no podemos seguir estando cerrados. No podemos, no da para más. Yo tengo una excelente relación con el presidente de la Cámara, Manuel, que se llama también Manuel, de la Cámara de Madrid, y cuando yo le hace días que llegamos a 80 días, 8 días me dijo, así me dijo, 8 días, no, 80 días que tenemos cerrados, que estamos cerrados en esto. No existe, si uno le pregunta a un economista, a un sociólogo, a los especialistas, que uno está 80 días sin producir, no es ilógico, imposible. Ahora, ¿cuál es el margen de producir y generar trabajo
cuál es el margen de no enfermarnos. Ahí estamos nosotros, ¿no? Es ese compromiso. Así que, vuelvo a repetir, no quiero hacerlo muy largo tampoco esto, pero quiero contarles de dónde venimos, de por qué estamos donde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Nosotros venimos de 2 años de recesión tremendas, históricas. Yo no creo, yo tengo ahora, cumplo unos días 59 años y he pasado todo. He pasado el Rodrigazo, he pasado, la verdad, nací en el 61 y los que somos de mi generación hemos vivido experiencias de todo tipo, ¿no? De golpes de Estado, de todo. Hemos pasado una historia muy fuerte, pero de eso tenemos que haber aprendido también. Y que lo que está pasando hoy en el mundo es un cambio de era. El mundo a partir del 2020 no va a ser exactamente el mismo de que era. Eso lo sabemos todos, y nuestros tataranietos quizás, o nuestros sobrinos, que cada uno que tenga en esas épocas, dentro de 100, 200 años, van a estudiar el 2020 como una parte de un cambio de la historia total, ¿no? Dicen los que saben que algo parecido a esto que pasó, que no tiene que ver con la peste negra ni con la fiebre amarilla, porque eso estaba focalizado, ¿no? Estaba focalizado en una parte, Nani, y muchos de ustedes saben más que yo de estas cosas por la historia, pero dice que la única vez que hubo algo así global fue cuando fue la época de los dinosaurios, ¿no? Cuando cayó este meteorito y que hizo desaparecer en la era, porque es algo global. Las guerras mundiales estuvieron sectorizadas. En la historia de la humanidad nunca hubo algo global que está desde Australia. Ahora, hoy me estaban contando que en la isla de Pascua hay un caso de coronavirus. No hay prácticamente país en el mundo que no tenga un caso. Antes en la Argentina decían, no, Catamarca no hay, hoy hay, y va a haber más de estos casos. Entonces, también concientizarnos de lo que estamos viviendo. Por eso yo decía, miremos de dónde venimos, ¿no? Miremos dónde estamos, y ahí estamos hablando, que muchos me critican porque yo dije Plan Marshall, ¿no? Porque hablo de Marshall, de lo que pasó en Estados Unidos o en Europa con respecto a eso. Pero sí lo que tenemos que empezar a mirar el día después de mañana. Acá van a quedar cientos de miles y millones de personas sin trabajo. Y también es la responsabilidad de FECOBA cómo hacemos para que esta inclusión haga de la sociedad nuestra no una disociación, sino todo lo contrario, la unión. Que quizás los que tenemos trabajo podemos ayudar al que no tenga trabajo. ¿Cómo podemos generar a través de sistemas operativos claros una forma de generar quizás con las nuevas tecnologías, con algo nuevo, como estamos haciendo ahora, también lo íbamos a lanzar mañana, pero lo suspendimos por todo lo que está pasando ahora también, seguramente lo haremos la semana que viene, las nuevas tecnologías con el Estoy Cerca. A mí me preguntan, ¿no? Ayer me llamaba un periodista, me dice, ¿pero ustedes salieron a competir con Estoy Cerca con el Mercado Libre? No, Mercado Libre es un negocio, es una empresa. Esto es gratuito. Esto es una inversión que hace FECOBA para que el comerciante, el industrial, el que hace servicios, está abierto a todos, que pueda poner lo que produce o lo que vende. Y por otro lado, el consumidor que pueda acceder gratuitamente a ese elemento, porque es una ayuda más. Y lo que estamos haciendo justamente de FECOBA es buscar las nuevas tecnologías, que todos tenemos ahí un celular en la mano, cómo podemos acceder a un producto con la garantía de confianza que tiene estar en una organización gremial empresaria como FECOBA, que es la que responde, las cámaras que están asociadas, la otra vez lo hablamos en el Zoom, que esto no es una cuestión de individualismo, todo lo contrario, acá estamos fortaleciendo la pirámide de la institucionalidad, porque quizás, y yo hablo en voz propia, Avenida San Martín, que es el centro comercial donde yo vivo, tengo el local, tengo mi vida acá, están agregándose comerciantes del centro comercial que quizás no estaban asociados a CASMA, ¿no? Y eso le va a ayudar también a CASMA a fortalecer a la institución. Por eso no representamos a empresas, representamos a cámaras que representan a empresas. Eso también habla muy bien de nosotros en ese tema. Acá parece que está pareciendo ahora que se iba a cortar, ¿no? Me parece que estamos ahí quedó. Bueno, no, más que todo, también era decirle esto, que estamos generando esta mesa, donde es el día después de mañana, que hablamos de lo comercial, lo social, lo productivo y lo sanitario.
¿no? Son 4 temas importantísimos en esto que estamos viendo, porque no podemos quedarnos nada más que FECOBA es el problema de la pandemia o de la cuarentena. FECOBA tiene que seguir este compromiso que tiene hacia adelante, sabiendo, y esto también creo que ustedes lo tienen porque son todos dirigentes, la palabra dirigente, yo que digo que hay 2 palabras que son muy fuertes, que tiene que ver con la palabra política. Yo siempre se lo digo siempre a Mabel, a todos, ¿no? Para mí la mejor palabra que existe en el diccionario enciclopédico se llama política, porque la política es un arte, es el arte de mejorar, ¿no? Y muchos han transformado esa palabra como una mala palabra, ¿no? Que se vayan todos, esto que lo otro. Yo creo todo lo contrario. Yo con mi señora hago todos los días política, ¿no? Con mis hijos hago política, con mi vecino hago política, con ustedes estoy haciendo política, porque lo que trato de poner es esa vocación y ese servicio para la sociedad que nos une a todos nosotros. Y la otra palabra también, que me parece que es clave en esto, que es el desarrollo social, en generar esto de la sociedad, un círculo virtuoso que nos tenga a todos nosotros unidos. Así que eso, transmitirles de la pasión, ustedes yo saben que hablo siempre mirando a los ojos, como se lo digo siempre a todos, no me gusta leer, no sé, esa dificultad. Nani, hace muchísimos años que nos conocemos con Nani, y sabe, como la mayoría de ustedes saben cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Quizás ser así como soy es parte de mi naturaleza. Simplemente tengo esto para ofrecer, que es mi propia vida, mi vocación, mi etapa en mi vida hacia todos ustedes y hacia lo que me dijeron, ¿no? Porque la verdad que esto está prestado. Yo vine acá para irme. Debo ser uno de los pocos que dice eso, ¿no? Que vine a FECOBA para irme, no me vine a quedar. Vine por lo menos a sentirme actor principal en esto, y que justamente lo que estamos en esta obra de teatro, porque estamos también cumplimentando esta etapa de nuestra vida, hacernos ver sentir que somos útiles para los que nos eligieron, ¿no? Así que también me parece que está bueno eso. No sé, si me quieren hacer alguna pregunta, simplemente ahí estoy para escucharlos. Bueno, la verdad que hemos quedado satisfechos, nos hablaste del ayer, del hoy y de lo que nos espera, del mañana, ¿no? Sabemos lo difícil que va a ser todo esto, y bueno, que instituciones como FECOBA se ocupen justamente del comercio, algo tan importante, que gente que está sufriendo muchísimo. Bueno, nos diste una clase de lo que van a hacer y de lo que vamos a tener que hacer todos, ¿no? Acompañándonos. Bueno, FECOBA también tiene su parte de cultura en la que estamos nosotros, y bueno, esta es nuestra conexión, y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, la verdad, con todo lo que estás haciendo, porque te escucho por una radio, por otra, no las voy a nombrar, pero la verdad, mucha movilidad en estos momentos. Bueno, es así, Rubén, y yo también voy a decir algo que algunos lo saben, ¿no? Yo todo esto, recién acá vino mi señora que me trae papelito, que se fue a la zapatería, ¿no? Yo la verdad que si no tuviese una familia que me respalda en todo esto y de aguantarme, por más que acá hay que aguantarme a mí también, ¿no? No es fácil. En esto que a las 12 de la noche aparezco en Síntesis, me llaman, tengo el sí fácil yo, ¿no? Me llaman y yo atiendo a todo el mundo, o 12:30, lo que sea, o a las 6 de la mañana, Fabián Doman, 6:15 de la mañana me llama. Ahora, ¿qué hago? Digo lo que me dicen ustedes, no hago otra cosa más que transmitir esa palabra. Así que yo, obviamente, yo les quiero agradecer eternamente esta etapa de mi vida que la estoy compartiendo con ustedes. Bueno. Yo de verdad, y me quiero sacar los lentes para que vean la emoción que uno transmite también en todo esto. Yo tengo que ser un agradecido a la vida, soy un agradecido a la vida por todo lo que me da y la posibilidad de estar con todos ustedes en este momento importante en mi vida, porque estoy simplemente devolviendo un montón de cosas que me ha dado
mi país. Y cuando hablaba recién de Manuel Belgrano y contaba la historia mía de San Martín, de Manuel Belgrano, bueno, todas estas cosas, es que lo tomo como realmente como un aprendizaje del sacrificio, ¿no? Yo creo que ellos han dado la vida, y uno los recuerda por ese sacrificio que han hecho. Y creo que nosotros hoy tenemos que hacer todo el sacrificio posible para las generaciones que vengan tener algo mejor. Así que bueno, les agradezco muchísimo este tiempo, que me hayan escuchado y que saben que tienen el apoyo en mí en lo particular, como Fabián Castillo, y en nombre de FECOBA, que es lo que me toca conducir y me toca representar, como dijo antes, por lo menos en esta etapa de mi vida, saber que vamos a dejar seguro, eso yo se los aseguro, una institución totalmente diferente a la que recibimos. Totalmente diferente en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ¿no? Hoy hemos patrimoniado en 2 años a la institución que no teníamos dónde ir. Yo recuerdo, eso me parece que, no sé si muchas veces le quedó a la gente cuando nos echaron de CAME y nos dijeron en su momento que, bueno, necesitamos el espacio. Fue una cosa que me pasó a mí acá en el corazón, que me sentí realmente muy mal. Logramos que nos alquilen ahí Florida, y hoy FECOBA tiene una sede que está escriturada a nombre de FECOBA, Rivadavia a una cuadra del 9 de julio, 250 metros cuadrados, las computadoras son de ellos. Yo digo, esto lo repito porque lo sentí y lo siento, ¿no? Estamos dejando algo mejor de lo que recibimos. Y yo creo que la historia de la humanidad tiene que ser esa, ¿no? Siempre transitar para mejorar. Ese es el desarrollo. Así que bueno, a todos, acá me pongo los lentes porque si no, a Nani, a Martínez Neisen, dice ahí por lo menos, a Rubén, a Mabel, a Elena, a Nelly, a Leo, a todos los que están acá, a los que hoy no están también, pero van a ver esto cuando esté grabado. Simplemente gracias. Gracias por acompañarnos y trabajemos así juntos, que vamos a lograrlo. Y seguramente en un tiempo más, cuando podamos abrazarnos, me gustaría que sea eso desde el corazón y decir que fue una misión cumplida y que hemos logrado que mucha gente no pierda el trabajo. Por lo menos es lo que uno siente en esto. Así que bueno, gracias Rubén, gracias a todos. Gracias Mabel, gracias a todos. Por el tiempo. Vamos. Y compartimos todo lo que decís, ¿no es cierto? Pero la verdad estamos muy agradecidos por habernos acompañado. Para nosotros es importante. Bueno, gracias. Continuamos. Los dejo ahora porque tenía y media justo una reunión. Les pido disculpas que no me quede más tiempo, pero tengo que seguir entregando llaves. Acuérdense eso que siempre digo, ¿no? De zapatero me convertí en cerrajero, ¿no? Porque ahora vivo entregando llaves a todos para que entren a la casa de FECOBA. Así que tienen la llave de FECOBA todos los que están acá. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias. Chao, gracias. Seguidamente vamos a escuchar a la señora Mabel Cipollini, quien nos va a hablar sobre el comercio de Avenida Callao. Bueno, muchas gracias. Como saben, mi nombre es Mabel Cipollini, soy la secretaria de Cultura de FECOBA y soy la presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Avenida Callao. En primera instancia, agradecer en la persona del profesor Rubén Camiliosi a toda la mesa directiva de la Junta Central de Estudios Históricos por permitirnos ser parte, por permitirnos trabajar en conjunto y por permitirnos compartir esta mirada que en este caso une el comercio con la historia. Dada mi condición de cultura y mi condición de presidente de Callao, me pareció que brevemente contar un poquito la historia del comercio, sin duda alguna, un acto de soberbia de mi parte, ya que va a ser el medio para contar la historia de Callao. Voy a ser muy breve, muy puntual y muy gráfica, porque creo que esta historia del comercio en Callao es realmente interesante. La Avenida Callao hoy se constituye en un camino de separación de lo que es el micro y macrocentro a lo que es el resto de la capital. Esto no es casual. Más adelante les voy a contar cómo lo planificaron
allá por el siglo XIX. Callao, desde septiembre del 2009, es un área de protección, pero creo que a todos aquellos que son amantes de la cultura, de la edificación, nos tiene que poner de muy buen humor, y así es. Callao se divide en 3 secciones muy puntuales. La primera, desde Rivadavia hasta Corrientes, que saca Lavalle, que constituye el centro comercial por excelencia de la zona, pero que además le suma todo lo que tiene que ver con la política, por su cercanía al Congreso de la Nación, y todo lo que tiene que ver con lo bancario, 40 cuadras. En esas 5 cuadras tiene una cantidad de bancos enormes. La segunda sección, podríamos decir, que es la sección de la educación, quizá hasta Santa Fe. Tenemos el Lenguas Vivas, tenemos la Universidad del Salvador, hasta tenemos en la zona el Ministerio de Educación. Esa zona, sin duda alguna, la identificamos con el tema educacional. Y tenemos un tercer sector, que a mi modesto entender, y esto es ajeno a mi posición de ser dirigente de FECOBA, que conserva aún esos maravillosos edificios señoriales. Así es actualmente Callao, pero para llegar a esta situación ocurrieron algunas cosas. En el siglo XIX, cuando se inaugura Callao, repleto de tunas, tal es así que se lo conoce como la calle de las tunas. Y ese sector, para Callao, que era Callao, sin el nombre por supuesto, ese sector se utilizaba netamente para pastoreo. Recién en 1821, Bernardino Rivadavia tiene esta visión de lo que debe representar esta calle o este camino de las tunas, y lo sueña como un lugar de circunvalación. Por eso yo, cuando originariamente decía o mencionaba esto que Callao delimita el micro y macrocentro del resto de la ciudad, en realidad es la misma mirada que tuvo en su avenida de circunvalación. En ese momento también determina que Callao se debe llamar Callao, tomando el nombre del puerto de Perú, y en homenaje al éxito que había tenido Perú frente a los españoles en aquella famosa batalla. En 1822, ese camino a lo que hoy actualmente es Arenales, pero aún no es urbanizado y mucho menos comercial. Podemos decir que en 1864 Callao comienza a cambiar para transformarse en lo que es hoy, o lo que es desde inicios del siglo XX. En 1864 la Compañía de Jesús compra terrenos para construir lo que hoy actualmente es la Iglesia del Salvador. En el 64, 1864 se compran, y 12 años después, en 1878, se funda la Iglesia del Salvador. Sea quizá esta compra y esta fundación lo que determina el futuro de Callao. En 1880, y frente a esto, Callao, de lo que hoy es Arenales, se extiende hasta Quintana. Pero aún siguen sin ser una zona comercial, pero ya sí una zona urbana. Los señoriales edificios, las señoriales casonas, esos palacios maravillosos, se acompañan con inversiones gubernamentales en los aledaños. Se construye el edificio de Aguas Corrientes, se construye el Palacio Sarmiento, se construye el Normal número 1, y todo esto a Callao, reitero, con estos palacios señoriales y con esta urbanización maravillosa. Inicios del siglo XX, esa Callao de tierra y tunas se transforma en empedrada y con faroles, pero no solo con faroles que van a determinar la iluminación de esta avenida, sino estos mismos faroles van a servir para separar el sentido del tránsito, y así es como comienzan a usarse los faroles. Se siguen incrementando las viviendas suntuosas, y en 1910 podemos decir que se da comienzo a la actividad comercial. ¿Por qué? Porque se empieza a construir el Congreso de la Nación y la Plaza de los Congresos. Y esto paralelamente trae la creación o la construcción, por ejemplo, del Banco Nación, del Banco Provincia,
dos estructuras maravillosas que todavía tenemos. Se construye nada más y nada menos, o se comienza a construir la confitería del Molino, el Hotel El Savoy. Todo esto constituye el inicio comercial de la avenida a través, reitero, de la creación de la fundación, de la construcción del Congreso Nacional. Hacia 1940 ya queda determinado que el sector comercial de la avenida Callao es de Rivadavia hasta Córdoba, y el sector señorial y de Palacios es de Córdoba hacia el Bajo. La última década del siglo XX transforma a Callao en lo que es hoy. De aquel auge comercial de tanto nivel, nos vamos a otro centro comercial, a otra historia. Callao es hoy un centro comercial diurno, que es para visitantes, para gente de paso, que va a los pocos comercios que están al servicio de esos transeúntes, gente que va a los bancos, gente que va a los profesionales. Es una zona donde muchísimos profesionales del derecho tienen, y gente que va a la política. Ya no es un centro que se represente por sí mismo, es un centro de paso. ¿Qué determina que este Callao comercial maravilloso del Molino, del Savoy ya no lo sea? Los cambios. El cierre del Molino, la transformación en el año 80 del Hotel Savoy, que de ser un hotel suntuoso pasa a ser una discoteca, que después tiene una vinoteca. La transformación del Hotel Baguen, que en 1978 es el hotel por excelencia que se hace para el Mundial de Fútbol, y después se transforma en una cooperativa con una dejadez absoluta. El cierre del Tropezón, ese restaurante magnífico. El cierre del Ciervo, en la esquina de Callao y Corrientes. Todo eso cambia Callao. Hoy Callao posee 993 comercios a lo largo de sus cuadras, su primer paralela para ambos lados y las calles que la interceptan. 996 negocios. El grueso de esos comercios están relacionados con ropa para hombres. Luego lo sigue la gastronomía. Pero, ¿qué gastronomía? Una gastronomía de día y de paso, no de vida nocturna. Nosotros teníamos 7 bares notables. Cerró Clásica y Moderna y hemos quedado con 6. Lo puedo mencionar: el Salón Imperio del Hotel Savoy, Los Galgos, La Academia, Mar Azul, Bar Lavalle, pero se están muriendo también, porque no es una zona nocturna, por ende la gente no va. El turismo pasa, pero esa es la palabra, pasa, visita el Congreso, baja por Callao para ir a la Avenida Corrientes. Hoy Callao está repleta de sucursales de Habana, de sucursales de Café Martínez, de sucursales que Starbucks. Muchas hay a lo largo de las casi 30 cuadras de Callao. Pero ese no es el Callao que fue, ni el que nos gustaría que fuera. Se reabre el Tropezón. Excelente construcción, excelente remodelación. Pero ya no hay ni pucherito de gallina ni viejo vino Carlón. El Tropezón es un lugar de turismo, es un lugar absolutamente de precio elevado, hermoso por cierto, pero no es la imagen de lo que el Tropezón representaba. En el Hotel Savoy hoy hay debajo un café Habana. Quienes van a hospedarse ya no lo hacen ni con sombrero, ni con traje, ni bien vestidos, van en zapatillas, en bermudas y con gorritas. Nada es lo que Callao era comercialmente. Se ha transformado en un centro comercial de paso. Lamentablemente, el centro comercial de Callao, y lo digo como presidente de la Asociación de Comerciantes, pero más que nada lo digo como una mujer grande que tuvo oportunidad de vivir algunas de estas cosas que mencioné, produce saudades. Nada es lo que era, y nada será lo que queramos que sea. No sabemos qué va a ocurrir con el Molino, que sin duda se va a renovar, pero tampoco reunirá lo que era. Seguirán estando en esa tercera sección las casas señoriales. Seguiremos conservando la primera y segunda, algunos de los edificios más bonitos de la Argentina. Pero Callao y su centro comercial, lamentablemente,
seguirán siendo solamente un centro comercial de paso, en el cual no habrá una vida propia para convocar a nuestra gente. Gracias por el espacio cedido, muy amables. A continuación, escucharemos al señor Leonardo Dáttoli, quien se referirá al tango en el Río de la Plata, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Perdón, Leo, cierren los micrófonos, por favor, porque había mucho ruido, ¿puede ser? Perdón la... Sí, no, está bien. Sí, justo yo iba a comentar eso. Se escuchaban perros y ladraban a la luna. Bueno, yo presido la Asociación de Comerciantes y Artistas y Empresarios y Vecinos de Valvanera. Y bueno, que este espacio, este momento que nos toca a todos vivir, y ahí me quedo con una frase muy poco porteña que puso Mabel recién, que nos provoca saudades, ¿no? Y un poco ese concepto, esa idea, que es la nostalgia, la elegía, está cruzada en nuestro género musical popular por excelencia, que es el tango. Y el tango tiene la particularidad de haber acompañado todos los procesos culturales y sociales de nuestra ciudad. Hoy, no casualmente, como casi todo el comercio y la actividad, está también en cuarentena, y seguramente lo que surja en la nueva normalidad post-pandemia serán otras prácticas del tango. Por eso es interesante alguna pincelada de cómo fue ocurriendo ese hecho cultural que en el 2009 la UNESCO agregó a su catálogo de actividades simbólicas de patrimonio inmaterial de la humanidad, que son unas 76 actividades culturales de distintos lugares del planeta, entre las que incluyó a esta expresión cultural del Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires y Montevideo, las dos orillas del tango. Así como la República se fue construyendo alrededor de las distintas disputas de intereses y roles sociales, nuestra música popular, que para ser nuestra música popular tuvo que batallar también mucho con prejuicios y con roles sociales justamente, el tango se divide, los historiadores del tango lo han seccionado, no casualmente, con periodos del desarrollo político y social del país. Hay un segmento que se denominó la Guardia Vieja, que se lo ubica más o menos ya como género musical, ¿no? Desde 1897 hasta la década del 20, 1917 puntualmente, y tiene un antecedente previo a ese 1897, que es cuando se incorpora el bandoneón como instrumento, parte de la formación musical del género. Previamente a eso, ya en 1880 se conoce la primera letra de tango, cuando el tango viene de los lupanares, ¿no? De los suburbios, donde la vida social nocturna era prostíbulos y cabaret, los bajos fondos, los llamados bajos fondos, ¿no? Y bueno, mágicamente ocurrió que el tango tuvo un nombre bastante procaz, que tenía que ver con justamente ese origen del tango, que después fue adesentado por algunos autores y orquestadores para poder rescatarlo de ese origen, y se lo conoció como Cara Sucia, una letra muy ingenua, si se quiere, que parecía hablar de un chico de la calle, y en verdad el nombre original no era Cara,
sino que era la manera ordinaria de señalar el órgano femenino. Y el autor de esa letra, y además intérprete, que la presentó en un bar de aquella época que se llamaba Politeama, que quedaba en lo que hoy sería la esquina de Corrientes y Rodríguez Peña, ahí Corrientes 1490, había un viejo fogón, estamos hablando de 1880, ¿no? Casimiro Alcorta llevaba el apellido no de su padre biológico como nosotros, ¿no? Sino que llevaba el apellido del quien había sido su amo. Había sido un esclavo de Amancio Alcorta, el autor de esta letra que después se convirtió en Cara Sucia. Luego digamos, de estas primeras expresiones, que hay muchas, hay cosas que parecen muy divertidas, además, que también fueron adesentadas, ¿no? Había una letra, por ejemplo, que se titulaba Vaselina en punta, y presentarla a la industria discográfica, y ya asumida por orquestas y por formaciones musicales más sofisticadas que las primeras expresiones del género, era Vaselina en punta, y el diagrama del disco de Odeón era una potranca corriendo en el hipódromo de Buenos Aires. Este periodo del 80 al 17 es el periodo de consolidación del modelo mitrista de república, donde prevaleció lo que se llamaba el Partido de la Alianza Nacional, el PAN, que lo fundó Mitre, y bueno, tuvo sus expresiones en Avellaneda, Roca, Selman, Uriburu, etc. Con la incorporación, como decía, del bandoneón en 1897, que es un instrumento que se adopta de las migraciones alemanas, que curiosamente, tanto el tango como ese instrumento, a veces parece que uno hablara de antigüedades, pero en relación a la historia de la música, son manifestaciones absolutamente nuevas, porque la música clásica, los instrumentos de cuerda, y bueno, el órgano y el piano, son instrumentos muy antiguos, la guitarra también. En cambio, el bandoneón aparece como una adaptación de los antiguos órganos para las actividades religiosas en Alemania, para tocar en la calle. Era como se crea como un órgano portátil. Y ese instrumento, que no tiene mucha antigüedad, es el adoptado como casi identifica al género, al tango en su, digamos, trascendencia internacional de estas épocas, ¿no? Y el primer tango grabado, y con partitura ya musical, con, digamos, una sofisticación del arte de la música, aparece justamente en ese momento, en 1897, que se llamó El Entrerriano, y que también su autor era un músico afrodescendiente. Rosendo Mendizábal también era un afrodescendiente, al igual que Casimiro Alcorta. Después hay otra pieza muy celebrada de esa época del tango, que es la comparsita, que se considera que es bueno, hasta el día de hoy es la pieza de tango más interpretada en el planeta. Tiene más versiones y interpretaciones y grabaciones de orquestas, etcétera, que ha prevalecido en la expansión que tuvo en el mundo el tango, en la siguiente etapa, en verdad, porque el tango tiene un rebote en París, en Europa, y hoy lo encontramos en las ciudades menos imaginadas. Hay espacios donde se baila tango y se ejecuta la música. Casi todas las orquestas del mundo tienen en su repertorio alguna pieza de alguno de los autores de los clásicos o de los más innovadores, como Piazzolla, ¿no? Piazzolla, leí hace un tiempo
una información de que todas las orquestas sinfónicas del mundo tienen alguna pieza de Piazzolla en su repertorio. Y la comparsita tiene la particularidad que también unifica este criterio de que el origen del tango es de las dos orillas, porque uno de sus autores, el autor de la música, es un compositor montevideano, y más tarde la adoptan otros músicos que le agregan en algún momento letra. Y se produce ahí en fin de ese periodo que se denomina la Guardia Vieja, como un crecimiento, un desarrollo, donde se pasa al tango más romántico, más de salón, que es una letra que muchos historiadores consideran en verdad el momento de inicio de la historia del tango, o es el primer tango, que en verdad es el primer tango canción, que es letra de Pascual Contursi sobre una música de un autor uruguayo, y estando en Montevideo, en un lugar de una casa de tango, Pascual Contursi, que era medio amigo de Gardel en ese momento cantaba canzonetas más bien, música campera, con su guitarra se acompañaba y hacía cosas cercanas, pero él mismo no las incluía ni estaba involucrado con el tango. Y cuenta en alguna entrevista que se le hizo a Pascual Contursi la anécdota de que cuando le ofrece la letra de Mi Noche Triste, percanta que me amuraste, dice, para que ustedes la recuerden, cuando se la ofrece a Gardel para que la cante, Gardel le dice, no, tango no, eso es de los prostíbulos. Y después de varias insistencias y otros músicos que un poco hicieron lobby para que Gardel finalmente aceptara interpretarla en vivo, y bueno, se enamoró de ese estilo, la llevó por el mundo a esa letra, también tiene centenares y por no decir miles de interpretaciones, y se considera que ese es el primer tango canción, 1917, la graba Carlos Gardel. Es muy interesante un aspecto de las tecnologías de la época, ¿no? En 1900 se instala en Buenos Aires RCA Víctor y Odeón, porque detectan que aquí había un mercado de la música y un surgimiento de la música muy interesante para los negocios, ¿no? Para los negocios de las industrias discográficas. Bueno, y graba con Odeón Gardel Mi Noche Triste. Después de ese periodo que se abre, que sería la Guardia Nueva, de 1917 hasta los años 30 y pico, se conoce, es un periodo de los 30 y pico hasta el 55, la época de oro se denomina, que coincide con el fin digamos, de la década infame, que se conoce como la década infame, la del 30, y el apogeo que le da a las artes populares la presencia del peronismo, que se extiende hasta el 55. Doy solamente estas pinceladas porque, entre otras cosas, porque estoy hablando con historiadores, así que no quiero pasar papelones, pero me parecía interesante tener en cuenta que al ritmo de los grandes cambios de las culturas y de la política y de lo social, se desarrolló, avanzó y retrocedió el género del tango, que habiendo empezado en las orillas con expresiones de danza separada, de danza de varones, entre varones, y es muy interesante que llegó a esa cosa maravillosa y bellísima de esa fina sensualidad de la danza del abrazo, que quizás con la pandemia se va a suspender por mucho tiempo y quizás cambie, ¿no? Como parte de la composición o de la característica del género. Y también es interesante para mi modo de ver la relación que hay de este género en particular, que tiene la particularidad de ser hermano en contemporaneidad en su aparición en el planeta del jazz. El jazz aparece en New Orleans como una fusión de distintas músicas con mucho componente afro, porque bueno,
sabemos que la mayoría de la población de New Orleans son negros, ahí aparece el jazz y el blues. Y en nuestro tango, que hasta el nombre está relacionado con la cultura africana, ya en 1803 aparecía en el diccionario de la Real Academia como sinónimo de una palabra parecida que denominaba a un juego que jugaban los africanos y que se jugaba en América. Y después pasó a ser el tango el lugar donde se encontraban los esclavos, donde se juntaban para recreación y arte los esclavos, y después, bueno, aparece también una voz, en España hubo un género, así que no perduró mucho en el tiempo, que también se llamó tango, pero solamente la coincidencia es de la denominación. Y casi todos los autores posteriormente de nuestra cultura han estado relacionados con el resto de las artes de la ciudad, en su evolución, ¿no? Por ejemplo, Borges, que es como el autor más académico, más elitista, considerado por muchos, ¿no?, de nuestra cultura, tuvo no solo una interesante apreciación y una vinculación con el tango, sino que escribió infinidad de letras y hizo un disco de letras de Borges con música de Piazzolla, que fueron 14 temas de milongas de Borges, que, bueno, nosotros de Valvanera le damos mucha importancia porque ahí escribió Jacinto Chiclana y empieza diciendo: recuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Y esa referencia la cuenta en algunos lugares Borges, ese recuerdo de Valvanera fue en la Perla del Once, donde se encontraban los sábados a la noche con Macedonio Fernández, Sul Solar, Marechal, Scalabrini Ortiz y otros intelectuales de la época, que eran jovencitos y se juntaban a escuchar a Macedonio Fernández, y en esos encuentros Macedonio habla de un malevo de Valvanera, y ahí toma esa historia de Jacinto Chiclana que se le ocurre muchos años después a Borges. Y Marechal puntualmente decía que también escribió letras de tango, que el tango es el pulso que late en la muñeca de Buenos Aires. Y bueno, y eso lo vemos a todo lo largo de la historia de nuestra ciudad ya convertida en República Independiente, cómo estuvo siendo parte de la expresión más popular de la música nuestra, y que, bueno, llegó al más alto nivel con su ingreso al Colón allá por los años 70, cuando por primera vez después de muchos años hubo un evento muy especial donde circularon varias orquestas de Troilo, Pugliese, Goyeneche, etcétera, que llevaron al coliseo de la música más refinada a nuestra música popular. Y el otro aspecto que me parece interesante es el tema de la ciudad y esta cultura, esta manifestación cultural. Un poco lo que decía Fabián de Belgrano, ¿no?, que el comercio es ciudad, y cuando uno recuerda un poco los orígenes de la ciudad, fueron las agrupaciones urbanas que se fueron dando a lo largo de la historia para ejercer el comercio. Alrededor de los mercados se generaron lo que se denominó en una época los burgos, que eran las poblaciones que se empezaron a desarrollar alrededor del lugar donde se intercambiaban las mercaderías. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Todo ese viaje histórico desde los burgos hasta las ciudades modernas, donde Buenos Aires es una expresión, tiene mucho parecido con muchas ciudades europeas, porque toda nuestra cultura está alimentada de esas migraciones. Justamente el periodo de la Guardia Vieja, de la consolidación del tango como género identitario de nuestro origen, se consolida en la época de las grandes migraciones, ¿no?, desde 1880 a 1920, que fueron las grandes oleadas de migraciones europeas, de italianos, españoles, etc. Bueno, era un pequeño viajecito por esa
singularidades de nuestro tango y apostando a que la vuelta sea también creativa y divertida para continuar siendo esa identidad de nuestras nostalgias y de nuestras saudades, como diría Mabel. Bueno, les mando un beso y gracias por la invitación. Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra la arquitecta Arias Incoyá, quien hablará sobre el estilo arquitectónico de la casa donde nació y murió el general Manuel Belgrano, en la avenida Belgrano 430-450. Bueno, Adelante, ¿cómo están? Yo sí les voy a aclarar que mi estudio da a la calle, así que es probable que escuchen ruidos urbanos, pero bueno, lo lamento. Bueno, hablar, qué importante, ¿no? En este año que estamos conmemorando la figura de Belgrano, hablar de su casa natal. Una casa donde él en realidad nace, vive y muere. Como dice Eduardo Lázari, un historiador que tenemos muy interesante en todas sus reflexiones, dice que es rarísimo, ¿no?, encontrar un prócer donde esto se dé así. El que no nació en otro lado, murió en otra ciudad. Pero bueno, vamos a apelar a la imaginación. Hay muy pocos testimonios y documentos de esa imagen de la casa natal de Belgrano, pero hay una foto que es circa de 1909 quizás, donde está reflejada para mí la fisonomía que tenía la casa hacia fines del siglo XVIII, en el último tercio del XVIII. Ahora ubiquémonos en contexto. Es una vivienda privada, una vivienda unifamiliar, probablemente esta instancia de la fotografía es la que nos remite a poder hablar de las características arquitectónicas, sobre todo de su fachada, porque es una foto exterior, pero recordemos antes que nuestra arquitectura, por decir construcción, nace de la fusión de la impronta arquitectónica que traen los colonizadores, que se suman al contexto local. Estamos hablando de materiales, incluso de mano de obra, como no, y de tecnologías, ¿no es cierto?, muy particulares en nuestro contexto local. Pero lo importante es que para el siglo XVIII, donde se consolida la imagen de esta fachada de la Casa de Belgrano, el estilo predominante, como todos nos recordamos, era el barroco, es decir, el barroco tardío sobre todo. ¿Cómo eran las casas en esa primera parte anterior al barroco? Eran casas muy sencillas, casas bajas, muy austeras, con materiales pobres inclusive, con poca calidad arquitectónica y demás. Ya refiriéndonos a esta casa, es una casa de las pocas que podían tener las familias de esa época, una casa importante, que el terreno donde se ubicaban podía tener hasta un cuarto de manzana, ocupar un cuarto de manzana de la ciudad, en torno a patios, la llamada casa de patios, ¿no es cierto? Podía tener 2 o 3 patios, que tenía 2 o 3 grandes aberturas, grandes accesos, uno de ellos en general era para los carruajes, y además una tipología que se da una constante, porque se accedía luego del ingreso a un zaguán, ese zaguán daba al primer patio donde se desarrollaba la vida social de la familia, y entre el primer patio y el segundo patio era muy común que estuviera el comedor de la casa. Después atrás, todas las dependencias de servicio, el lugar donde vivían los esclavos, las letrinas, y también una suerte de talleres de oficio. Era muy común que haya herrerías, ¿no? Era quizás lo más común. Ahora, en ese periodo barroco, que se iba imponiendo, sobre todo en esa mitad del siglo XVIII, también tenemos que pensar que lenta, pero seguramente se iba imponiendo la otra arquitectura que le va a seguir, que es la neoclásica. Recordemos que Bernardino Rivadavia, a principios del siglo XIX, trae a Próspero Catelén para que haga el frontis dodecástilo de la Catedral Metropolitana, o incluso la sala de representantes de la Manzana de las Luces.
Es decir, hay periodos en que se van, no superponiendo, pero sí va entrando también la nueva vertiente arquitectónica. Como les decía, antes de este periodo barroco, que viene con toda su exuberancia, su expresividad, en realidad, antes Buenos Aires, ni siquiera podíamos hablar de una ciudad, de una aldea quizás, ¿no? Con esas casas bajas, insisto, muy austeras, y esto pasa hasta que Buenos Aires se transforma en el centro del poder del Virreinato del Río de la Plata, que ahí ya sí adquiere un estatus incluso el propietario, el dueño de estas casas, y esto evidentemente cuando lo coloca al ser cabeza del Virreinato del Río de la Plata, nace una nueva clase burguesa e incluso yo diría que se resignifica el estatus del propietario, el que tiene una casa propia con estas características ya mucho más holgadas, una casa importante en cuanto a ornamentación y demás. Solamente para recordar que en este periodo tenemos una obra fantástica que es San Ignacio de Loyola, en la calle Alsina y Bolívar. Fíjense que es una obra en su fachada barroca germana, barroca bávara, es decir, la trajo de la Bavaria un jesuita que fue Juan Kraus. Bueno, San Ignacio se empieza a construir en 1712, se habrá inaugurado en 1722 y se termina pocos años después, o sea, en ese plena primera mitad del siglo XVIII. Ahora, para seguir hablando de las características de la casa natal de Belgrano, está entre Defensa y Bolívar, en lo que hoy se llama Avenida Belgrano, a pocos metros de la iglesia de Santo Domingo. Pero les voy a hablar un poco del padre de Manuel Belgrano, porque tiene mucho que ver con la casa familiar. Domingo Belgrano constituye su domicilio, su hogar, al casarse en 1757 con María Josefa González. Él se radica en Buenos Aires después de haber estado una breve estadía en España, donde adquiere la ciudadanía española. Pero fíjense que era oriundo de Oneglia, era italiano el papá de Belgrano. Como dice Manuel Belgrano en su autobiografía, el lugar de mi nacimiento es Buenos Aires. Mis padres, Domingo Belgrano Peri, conocido como Pérez, natural de Oneglia, y mi madre, María Josefa González Casero, natural de Buenos Aires. Y aclara, mi padre fue comerciante. Y acá asocio a lo que dijo Fabián, ¿no? De la importancia que después el hijo le dio al comercio y por ende al trabajo de su padre. Esto define que era un comerciante y un comerciante próspero, porque Belgrano dice, la ocupación de mi padre fue la de comerciante y le tocó el tiempo del monopolio. Adquirió riquezas para vivir y dar a sus hijos la educación mejor de aquella época. Fíjense, o recordemos, que Belgrano estudió en el Colegio San Carlos, hoy Nacional Buenos Aires, y que luego fue a hacer sus estudios universitarios a España. O sea que nos habla de esa capacidad económica de una familia que pudo tener una casa con muchas comodidades. Recordemos que fueron 16 hijos de ese matrimonio, si bien algunos mueren muy pequeños, ¿no? Pero también nos habla de una casa con comodidades en una de las zonas más ricas y desarrolladas de la ciudad, que es lo que hoy conocemos como el casco histórico. Y además una casa de patios que, como les dije, era una tipología no para muchos, no para muchas familias. Ahora, ¿cuáles eran las características arquitectónicas de estas casas? Y vamos a mencionar algunas de la de Belgrano. Bueno, estas casas eran de planta baja en su mayoría, pero ya para esta parte del siglo XVIII, solían tener un cuerpo superior en el primer piso, que muchos lo utilizaban para mirador. Era una casa donde la fachada era importante, porque la fachada más ornamentada tenía más estatus. Entonces, si nosotros vemos las características generales, tiene como un coronamiento muy importante, remarcado por un frontis, con las típicas pilastras adosadas a la puerta que daba al balcón, un balcón corrido. Fíjense qué interesante, ya tenía terraza o azotea.
Esta terraza o azotea, que daba la idea obviamente de un techo plano, que dejó atrás el techo a 2, 3 y 4 aguas, era también un signo de estatus, era un indicador estético la familia que tenía una terraza en su casa. Y evidentemente esta terraza se fue llenando de elementos ornamentales como el pretil, como el parapeto, que se hacía con elementos calados para que se pudiera ver hacia la calle. Eran muros gruesos, muros de ladrillo, primero con punta de barro, después con punta de conchilla, las carpinterías típicas que todos conocemos, en esa madera dura con tableros rectangulares o tableros cuadrados, la importancia de la puerta de acceso, que siempre iba flanqueada de columnas o de pilastras laterales, y que realmente era también un signo, ¿no es cierto?, de esa evolución. Fíjense que para que llegue el vidrio hay que esperar muchísimo, ¿no? Recién se trae de Europa el vidrio en pedazos, en trozos, hacia 1880, o sea que tenían postigones para poder airear y a su vez poder oscurecer, ¿no es cierto? Pero todo esto nos habla de una arquitectura, insisto, interesante, una arquitectura que ya adquiere un poder ornamental y arquitectónico que no habíamos encontrado en la década anterior. Yo les quiero mencionar rápidamente varias casas contemporáneas de esta de Manuel Belgrano, que seguramente todos ustedes tienen alguna referencia. Una es la de la Virreina Vieja. La de la Virreina Vieja, que está en Belgrano y Perú, en la esquina, estaba, porque fue demolida. Pero una casona muy interesante, con más de 20 ambientes, con cocheras. Bueno, esa casa se demolió en 1910. Después voy a volver a la Casa de la Virreina para decirles que siguió la misma suerte que la Casa de Belgrano, que fue demolida en los años 30, pero que tuvo un rasgo de una persona muy inteligente que supo captar el valor de la Casa de la Virreina Vieja. Otra casa contemporánea de la de Manuel Belgrano es la Casa Virrey Liniers. Todos habremos ido alguna vez al espacio Liniers, que está, a ver, les cuento un poco la historia. Era la vivienda en realidad de los Zarratea, pero después vive Santiago de Liniers 6 años en esa casa, y le quedó el nombre, bueno, espacio, incluso hoy se llama Espacio Cultural Santiago de Liniers. Ahora, después fue propiedad de los Estrada. Los Estrada, en el terreno adyacente, ponen la editorial Estrada, y ocupan esta parte que se conoce como el Espacio Cultural de Liniers, con parte de los depósitos de la editorial, parte se demuele. De hecho, hace unos 15 años los arqueólogos del gobierno de la ciudad encontraron en el patio de la Casa de Liniers los cimientos de lo que fue la construcción demolida. En fin, es una casa muy austera, de una planta, con techo de teja, con el ritmo típico de las ventanas con barrotes de hierro, que por suerte los Estrada en los años 80 la pudieron poner en valor, porque estaba muy venida menos, no solo lo perdido, sino lo que había quedado en pie. Los Estradas en los 80 le hacen una intervención que, bueno, le devuelve autenticidad, sobre todo a la fachada y a los muros interiores, que hoy quien va al espacio Liniers lo puede ver, ¿no es cierto? Puede caminar por esos 2 o 3 salas que tiene. La realidad es que después la compra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura. Creo que tuvo una gestión muy interesante Liliana Varela, que entonces era la directora del Instituto Histórico, y hoy ese espacio Liniers, y además lo que era la editorial Estrada, es la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Que es interesante porque estas casas que yo les menciono son casas que son declaradas Monumento Histórico Nacional y además catalogadas por el gobierno de la ciudad. Otras 2 casas contemporáneas, la casa de Esteban de Luca, que también sigue en pie. Esteban de Luca, yo creo que la habrá habitado hacia fin también del siglo XVIII. Fíjense ustedes, un periodista, un militar, tuvo mucha incidencia en las invasiones inglesas, también fue
vendida posteriormente a varios propietarios, y hoy en día el propietario también es dueño del terreno de la esquina donde hay un restaurante, probablemente lo han visto alguna vez, y pidió al gobierno de la ciudad que le deje incorporar la casa antigua, la casa histórica de fines del 18, a lo que es el restaurante. Por supuesto, el gobierno de la ciudad le dijo, mire, su casa está catalogada, está preservada, es monumento histórico nacional, usted lo puede hacer, la puede incorporar, pero conservando a ultranza los elementos históricos, ¿no? Por supuesto. Otra, la casa de Francisco Telechea. Telechea constituye su domicilio en la casa que está en Montserrat en 1798. También esa casa, escenario de las invasiones inglesas, ¿no? Recuerden ustedes que desde esa azotea o desde esa terraza, detonaron cañonazos que fueron hacia Santo Domingo, donde estaban los invasores. Hoy ustedes van a Santo Domingo y pueden ver en esas paredes, en esos muros, los impactos de cañón. Bueno, fíjense lo que es la vida. Telechea la vida hasta 1812, que lo fusilan. El que lo manda a fusilar es Bernardino Rivadavia, que después vive en esa casa hasta que es designado o electo presidente de la nación. O sea, fíjense la historia que guarda cada una de estas casas. Esta casa también está catalogada y también es Monumento Histórico Nacional. Y por último, no puedo dejar de mencionar a dos casas que, si bien podemos ver como consolidadas arquitectónicamente a principios del 19, no podemos menos que mencionarlas, que es, yo llamo un conjunto que forma Altos de Lorriaga con la Casa Ezcurra. Si no las podemos ver por separado, porque si ustedes la van a ver y se paran enfrente, se toman un café en la Puerto Rico y después miran la fachada de enfrente, yo les aseguro que es un conjunto homogéneo, es un fragmento urbano muy homogéneo y de muchísimo valor, no solo histórico, sino también la arquitectura civil de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Estas dos casas también sufrieron suertes distintas, porque hoy si van y se paran enfrente a los Altos de Lorriaga, se ha ocupado con una extensión del Museo de la Ciudad, o sea que hay salas para exposiciones temporarias y demás. Bueno, la Casa de Lorriaga es una casa de alto, por eso se lo llama los Altos de Lorriaga, planta baja y primer piso, y la familia inclusive tiempo después le agrega un mirador. Al lado, en esos dos bloques que serían los Altos de Lorriaga, en la planta baja había negocios. Bueno, esos locales hoy, hace unos pocos años, fueron utilizados para que funcione allí el Centro de Arqueología Urbana y Paleontológica de Buenos Aires. O sea que también, si ustedes van allí, después del cafecito en la Puerto Rico, van a ver a los restauradores restaurando las piezas que aparecen en las distintas excavaciones que hace este grupo de arqueología urbana. Pero vuelvo, para terminar, con la casa, el destino que tuvo la casa de Manuel Belgrano, que fue demolida en la década del 30 para, poder ampliarse la calle, lo que es hoy Avenida Belgrano. Me interesa mucho hacer esta asociación con la casa de la Virreina Vieja, que fue demolida también 20 años antes que la de Belgrano. La casa de la Virreina Vieja se demuele en 1910. En ese momento, ¿qué pasa? La compra, el terreno la compra para hacer una inversión, un empresario, Otto Wulff. Un empresario que se asocia con otro empresario, Nicolás Mianovich. Y los dos deciden hacer allí un emprendimiento, es el edificio Otto Wulff, que probablemente muchos de ustedes conocen, una obra maravillosa del Jugendstil. ¿Qué era el Jugendstil? Como se llamó el Art Nouveau, germano. Entonces, este arquitecto que llaman para hacer la obra del edificio Otto Wulff, un arquitecto danés, Ronau, que tenía evidentemente una sensibilidad especial, autor también de la iglesia danesa en Buenos Aires, de la sede de la embajada danesa, un señor arquitecto que viene con todo su conocimiento arquitectónico, y cuando le dicen
que se va a demoler para que él haga su casa, su edificio, la Casa de la Virreina Vieja, no puede menos que pedir un tiempo antes de que se demuela para hacer un relevamiento local por local de lo que era la Casa de la Virreina Vieja. Y deja un relevamiento increíble, con planos, con fachadas, con cortes, con las rejas, con detalles constructivos, con el aljibe, con todo lo que significaba los componentes de la casa, porque evidentemente valoró. Es decir, le dio un valor agregado a lo que era esa arquitectura en un contexto como la ciudad de Buenos Aires, en una época donde esa casona era una de las casonas que era un modelo de la casa patriarcal porteña. Fíjense, una persona que viene de afuera valora esa arquitectura local. Este relevamiento lo dona a la entonces Escuela de Arquitectura en 1910, hoy Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Piensen ustedes que esto pasó en 1910, porque el edificio de Otto Wulff se construye entre el 12 y el 14. Lleva 60 metros, imagínense para la época lo que era eso, ¿no? Incluso con 2 cúpulas, un edificio que les sugiero que lo vayan a visitar cuando paseen por la calle Perú, porque es digno de conocerse. Fíjense, 20 años después, ya en la década del 30, que se supone que teníamos más conciencia del valor patrimonial, se demuele. Se demuele sin que a nadie se le ocurriera hacer un relevamiento. Ya no digo métrico, planimétrico, como hizo Ronow en su momento, por lo menos fotográfico, por lo menos histórico, de la evolución de la casa. O sea, ese registro físico se perdió. Y esto es lo que me lleva a la reflexión. Yo creo que estamos dilapidando mucho patrimonio en Buenos Aires, mucho. El siglo XIX dilapidó mucho del siglo XVIII. El siglo XX dilapidó mucho del siglo XIX. Y lamentablemente tengo que decir que en el siglo XXI seguimos dilapidando patrimonio, incluso del siglo XX. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Si no tomamos conciencia, va a ser una ciudad que va a ir perdiendo piezas fundamentales para todo el mensaje que toda ciudad debe transmitir. Como dijo André Malraux, un ministro de Cultura francés excepcional para mí en sus pensamientos, él dijo una frase que siempre me quedó: la cultura no se hereda, se conquista día a día. Y yo llevo esto al campo del patrimonio, que es mi campo, y creo exactamente lo mismo. Nosotros heredamos un patrimonio, sí, por supuesto, de nuestros antepasados, pero lo tenemos que conquistar día a día. Y otra muletilla. Yo creo que si seguimos teniendo al patrimonio como una carga, en muy pocas décadas nos vamos a encontrar sin piezas muy significativas. El patrimonio no tiene que ser visto como una carga, tiene que ser visto como una oportunidad de desarrollo y como una oportunidad eminentemente cultural. Muchas gracias. Bueno, a continuación hará el cierre Rubén Camiliosi, el presidente de nuestra entidad. Rubén. Les quería decir realmente que nos han dado cátedra hoy, los 4 invitados. Estamos orgullosos de tenerlos con un convenio que nos interesa muchísimo a nosotros. Bueno, yo participo con ustedes de actividades en FECOBA por una institución del barrio, de comercio, y realmente hoy han estado excelentes. Yo querría darle un poquito la palabra a Silvia para que les diga algo, a ver qué le ha parecido, y después a Nelly que diga un poquito
la importancia del convenio que tenemos. Y después, bueno, le voy a dirigir unas palabras a Mabel también. Silvia. Abrí el micrófono, Silvia. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días otra vez. Yo simplemente agradecerles también a todos por su intervención y quizás alguien que lo mire desde afuera puede decir, y bueno, sí, el comercio, FECOBA, pero esta es una institución de historia de Buenos Aires. Pero bueno, el comercio ha sido una de las bases en las cuales se sustentó siempre la economía de Buenos Aires y de todo el mundo. Pero para nosotros siempre ha sido una parte muy importante, así que ha estado enlazado a la historia y así seguiremos si Dios quiere y las cosas mejoran. Muchísimas gracias a todos otra vez y bueno, seguiremos viéndonos aunque sea por Zoom. Gracias. Nelly. Nelly, abrí el micrófono. Hola, ¿ahora me están escuchando? Sí. Bueno, yo nada más que recordar en un día medio convulsionado, con cortes, como pudimos igual firmar el año pasado el convenio, y bueno, estos son los primeros frutos, ¿no?, de ese convenio, y que esperamos que, por supuesto, sea creciente. Nos conocemos, no solamente de esta relación con FECOBA, sino, bueno, Nani es historiadora porteña, es una de nuestras historiadoras porteñas, así que pensamos que va a ser un trabajo muy fructífero y muy contenta de que haya sido durante mi gestión la firma del convenio de cooperación con FECOBA. Bueno, un gran abrazo a todos, ya que no nos podemos encontrar, y felicitaciones por las exposiciones. Bueno, muy bien. Mabel, yo, presidiendo la Junta, vamos a invitar a Castillo y a Nani a que escriban en la revista que nosotros tenemos, y lo vamos a hacer entrar por la Secretaría de Cultura. Te lo vamos a mandar a vos, y vos, como es, le haces saber a Fabián, bueno, que yo me adelanté y se lo dije un poco, pero el director de la revista va a firmar con nosotros la nota, que es Arnaldo Miranda, y bueno, van a escribir Fabián, Belgrano y el comercio, y Nani sobre la casa de Belgrano, que creo que Nani tiene un trabajito para pasarnos, ¿no? Algunas fotos también. Así que bueno, eso lo esperamos, Nani, vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno, la verdad que excelente, y también algo que mis compañeros creo que van a estar de acuerdo, invitarlos el año que viene, en noviembre. Nosotros tenemos otra vez el congreso que se hace cada 3 años. Así que invitarla a Mabel para que escriba sobre la Avenida Callao, que yo la conocí tanto, trabajé 30 años en el Sarmiento. Así que te imaginás que estuve casi todos los días yendo a ese lugar. Y bueno, a Leo, que va a hablar del tango, y bueno, y a Nani, que ya como dice, o como dijo Nelly, bueno, la tenemos como historiadora porteña ya desde hace un par de años. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Si no, damos por concluida esta reunión. Muchas gracias. Bueno, Mabel, tenés cerrado el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, damos por terminado entonces. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Les mando un abrazo de tango. Buenísimo. Elena, hace el cierre entonces. Hasta la próxima. A la próxima feria, para festejar un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad.
espero que ya podamos evaluar los efectos de esta pandemia de este año. Nada más. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Nelly.